Aquí estamos leyendo, en este caso estamos leyendo 0 y 1 y obtenemos resultado 0,75. Muy bien, debemos de haber obtenido 1, pero recordamos que es debido a la cantidad de muestras y a los entrenamientos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en 1, 1. Perfecto, 1, 1, 1,25. Vamos a colocar. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy el ingeniero Marco Antonio y el día de hoy voy a enseñarte cómo utilizar redes neuronales con Arduino, cómo entrenarlas. He visto que han surgido muchos videos acerca de esto. En la gran mayoría de estos videos, muchos he visto que en realidad son como para generar visitas debido a la controversia que causa el título y te empiezan a explicar acerca de las matemáticas que hay trasfondo y lo que es el perceptrón, lo que son las capas, el vías, los pesos, las funciones de activación, el sigmoide y todo este tipo de cosas. Eh, y creo que realmente las cosas no deben de ir por allí, sino deben de explicar cómo realmente se puede utilizar esto y cómo darle una aplicación ya directamente y poderlo aplicar real, porque creo que aquí es donde recae la gran importancia de las cosas. Hay mucha gente que tiene las ganas de querer poder hacerlo, pero no tiene las herramientas necesarias. Y esta gente a lo mejor tal vez no tiene los conocimientos matemáticos para poder entender una red neuronal desde el inicio y cómo se va haciendo el procesamiento y cómo se hace el algoritmo, sino simplemente darle la herramienta a la persona que la pueda utilizar y que la implemente en lo que ella necesita. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es por eso que el día de hoy me di a la tarea de poder realizar este tutorial y cómo realmente poder utilizarlas sin que tú te interfieras tanto en las matemáticas que hay detrás. Bien, vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es una red neuronal en sí. Una red neuronal no es más que un algoritmo de computación que trata de asemejarse a cómo funcionan las neuronas de nuestro cerebro. Es decir, cada bolita que nosotros vemos aquí es una neurona y esta neurona se conecta con cada una de las neuronas siguientes. Como vemos, esta neurona no se conecta con ninguna de las que están en su misma capa, porque esta es una capa a la cual llamamos la capa de entrada, esta es otra capa, esta es otra capa y finalmente tenemos nuestra capa de salida. A las capas que hay entre la capa de entrada y la capa de salida se le conoce como las capas ocultas. Entonces, veamos lo que te dije. Esta neurona se conecta con todas estas, esta con todas estas, pero esta con esta no se conecta. Y sucede lo mismo con las siguientes capas posteriores, es decir, esta se conecta con todas estas, pero con ninguna de las mismas de ellas. Esto es muy importante porque hay muchos algoritmos, los cuales, por ejemplo, existe backpropagation, en los cuales, como dice su nombre, el error se va propagando hacia atrás y se va obteniendo una mejoría en el resultado que se tiene al final. Muy bien, pero esto es a muy corto modo de cómo funciona. Estas líneas que tú ves aquí, por aquí es por donde se van a transferir los datos y estas líneas van a ocupar un peso. Entonces también por ahí hay que el vías, las funciones de activación, las sigmoides, pero no me voy a meter en eso porque no te quiero marear, quiero realmente enseñarte cómo utilizarlas. Vamos a ver en qué cosas se pueden utilizar las redes neuronales y su importancia. Fíjense muy bien aquí. Dice que las redes neuronales resultan especialmente adecuadas para llevar a cabo el reconocimiento de patrones a fin de identificar y clasificar objetos o señales en sistemas de voz, visión y control. También se pueden emplear para el modelado y predicción de series temporales. Ok, vamos a ver algunos ejemplos donde realmente se utilizan estos. Por ejemplo, las compañías eléctricas pronostican la carga de sus redes con precisión para garantizar la fiabilidad y optimizar la eficiencia de generadores eléctricos que utilizan. Esto es bastante importante en la industria porque, como sabes, la energía no se puede almacenar, sino la energía que tú estás consumiendo se está generando en el momento. Y, por ejemplo, por las noches cuando hay una gran demanda de energía, entonces por ejemplo, en las señales termoeléctricas, tienen ahí trabajando a la gente bastante duro. Las turbinas, tienen turbinas también que prenden en las noches y diferentes cosas. Pero bueno, no te voy a marear, vamos a hacernos de esto. Los cajeros automáticos, como vemos aquí, pueden predecir de una manera fiable. Esta es una parte muy interesante. Mira, los patólogos confían en las aplicaciones de detección, por ejemplo, como del cáncer.
Otra cosa bastante importante, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, en biomédica, que es, ahorita te voy a enseñar un ejemplo de eso. He visto que mucha gente ha realizado, por ejemplo, manos robóticas, incluso yo aquí tengo un videito de mano robótica, el cual, digamos, fue un poco burdo porque no imprimía en 3D la maqueta, pero esto sería bastante interesante porque ya hay gente que tiene todas estas impresiones, no, más bien todos estos archivos para que tú los puedas implementar, pero he visto que el sistema de control que implementan a la hora de poder clasificar los movimientos es bastante, pues, no es bastante bueno, llamémoslo así, y ahorita te voy a enseñar cómo poder hacer un sistema de clasificación, el cual yo siento que podría ser muy bueno, y si esto llega a las manos correctas, pues qué bueno que así sea, y vamos a empezar realmente. Nosotros vamos a utilizar aquí un software que se conoce como MATLAB. Aquí yo ya tengo el código y te voy a explicar parte por parte porque sé que no se va a entender. Vamos a empezar con una parte bastante sencilla. Vamos a empezar programando una compuerta, una compuerta OR. Es decir, voy a tener dos entradas y una salida. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi vector de entradas. Por ejemplo, tengo la combinación 00, la combinación 01, la combinación 11 y la última combinación que es 10. Porque yo repetí igual otras veces estos mismos numeritos y ahorita te voy a explicar bastante bien. Y esto es porque mientras más cantidad de muestras yo le pase a la red, mejor va a aproximar el valor que yo quiero que tenga la red. Como vemos aquí, ahora mi vector de entradas va a ser estos valores que yo tengo aquí seleccionados. Pero ¿qué valor quiero que la red me estime? Cuando por ejemplo sea 00, yo quiero que la red me entregue un 0. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un 0 y un 1? Yo quiero que la red me entregue un 1. Y cuando tengo un 1 y un 1, un 1. Un 1 y un 0, un 1. Y así pues vamos repitiendo a como está acá arriba. Simple y sencillo. Aquí está lo de los pesos iniciales, como ya te comenté, las lineecitas que tuviste. Este en realidad puede ser el peso arbitrario como tú quieras. Eh, Esto simplemente al final de cuentas estos pesos se van a ir intercambiando en mayor o menor medida. Si tú conoces el proceso puedes acomodarlo a como mejor te convenga. Pero si no lo conoces, pues puedes colocarlo aleatorio. Como vemos aquí está también lo del días que te decía, pero tú no necesitas modificarlo. Lo siguiente es nada más con el comando net crear la red neuronal. Este es para la backpropagation. Coloco mi vector de entradas y mi vector de salidas. Así de simple y sencillo estoy creando yo la red neuronal. Ahora lo que tengo que hacer es entrenarla. Con este comando de train le paso a la red neuronal, le paso las entradas y le paso los vectores de salida que yo quiero. Aquí como vemos también yo comenté unas líneas en las cuales por ejemplo puedo crear una red perceptrón con una sola neurona. Por ejemplo aquí yo lo estoy dejando automático que él calcule absolutamente todo. Puedo poner los pesos iniciales, las vías, la cantidad de veces que quiero que se entrene en las épocas, pero yo lo estoy dejando ahorita totalmente que MATLAB decida eso, y eso es bastante bueno si tú no tienes un poco de conocimiento, sino simplemente quieres llegar a la aplicación. Entonces ahora sí voy a testear mi red, qué tanto ha aprendido o qué tanto fue, y lo vamos a testear con estos valores, por ejemplo con 11, 00, 00 y 10. Si te das cuenta y conocemos el comportamiento de la compuerta OR, me tiene que dar un 1 en esta parte y un 1 en esta parte. Vamos a ver qué tan confiable es. Lo voy a correr. Antes de pasar a observar esto, vamos a ver los resultados. En 1.1 me da un 1.2. En 0.0 me da un 0.25. Otra vez en 0.0, 0.25. Y en 1.0, 0.75. Como ves, en estos dos me debió de haber dado 1, pero en ninguno de los dos me dio un 1, sino me dio cercano a 1. Eso es ¿por qué? Porque aquí necesita mayor cantidad de muestras. Mientras mayor cantidad de muestras tenga, así como también el entrenamiento, esta red va a ir aprendiendo en mayor o menor medida. Vamos a verlo. Le voy a quitar aquí gran cantidad de muestras. Como vemos nada más le dejé 4. Para esto voy a hacer exactamente lo mismo.
le voy a dejar 4, entonces el vector de salidas también tiene que ser de 4. Vamos a dejarlo ahí de 4, tenemos todo y vamos a testearlo. Por aquí corremos, esto lo cerramos, ahorita explico. Y como vemos, los valores se distorsionan bastante, y eso es porque simplemente nada más tenemos cuatro opciones a las cuales con las cuales entrenamos en nuestra red. Entonces es bastante malo. Aquí le voy a dar control Z para poder obtener nuevamente otra vez. Esto no quiere decir que si yo otra vez lo corro voy a obtener los valores anteriormente dados. No, porque esto es una red neuronal, es decir, los pesos se van actualizando de la manera que esta mejor convenga. Vamos a correrlo nuevamente. Y ahorita, ahora sí, como vemos 1,25, 0,25 y 0,75. Entonces aquí yo ya puedo tener algo bastante decente para poder realmente implementar esto. Vámonos a lo que nos está dando MATLAB en este momento. Como vemos, tenemos dos entradas, como si vemos en el gráfico que presenta al inicio. Si dan cuenta, aquí en la capa de entrada nosotros tenemos tenemos solamente una capa oculta y tenemos una capa de salida. Y como vemos, es una red neuronal, lo vamos a hacer chiquito, se veía mejor. Es una red neuronal en las cuales en simplemente 3 iteraciones pudo converger. Vamos a ver aquí el performance. Como vemos, está excelente. Tenemos el entrenamiento, la validación, el test y el best, que es como lo mejor, o sea, está perfectísima. Como vemos, fue en un periodo muy pequeño, y como vemos, está de maravilla nuestra red. Aquí, si te das cuenta, está diciendo que es lo del gradiente y las cosas que hay profundas en esto, porque son matemáticas bastante rudas, ¿eh? No me voy a meter en explicarlo, pero si alguien quiere que lo explique, con gusto lo hacemos. Incluso lo podemos programar vilmente directamente en código, si ustedes gustan. Pero ahorita quiero que enseñar cómo utilizarlos. Bueno, ya tengo yo mi red y ya estoy viendo aquí los numeritos. Pero ¿cómo le hago para poder utilizar esto? Vaya, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, para eso voy a utilizar el comando gensim y entre paréntesis voy a poner net. Como vemos, aquí ya me la creó. Y ya tengo yo aquí mi ambiente de Simulink. Esto lo voy a cerrar. Como vemos, por aquí tenemos la función sigmoide y otras cosas que para los que no conocen mucho se les va a hacer un poco difícil. Vámonos para acá. Esta es nuestra red neuronal y yo ya estoy en un ambiente en el cual puedo utilizarla. A este ambiente se le conoce como Simulink. En este ambiente podemos estar simulando lo que queramos. Entonces, como vemos, de un lado tenemos la entrada y de otro lado tenemos la salida. Vamos a empezar a cambiar esto un poquito. Voy aquí a buscar, por ejemplo, una constante. Voy a obtener una para una entrada. La voy a copiar y la voy a pegar. Esto lo voy a eliminar. Voy a crear, como esto es de forma vectorial, voy a combinarlas en una cosa que se llama un MUX. Es decir, voy a mandar los dos valores por un solo canal. Lo selecciono aquí de esta manera y lo pongo de esta manera. Y directamente acá yo voy a tener el valor. Para que ustedes puedan verlo, lo voy a poner yo aquí en un display. Vámonos para acá con el display. Quitamos esto. La ponemos aquí. Vamos a darle una mejor presentación muy rápido. Muy bien, perfecto. Entonces aquí vamos a testear nuestra red neuronal rapidísimo. Como vimos, era una OR. Entonces cuando tenga un 1, 1, va el valor acá, me va a hacer un 1 muy próximo a 1. Aquí le voy a poner yo un tiempo que sea de 1 porque no me interesa que esté simulando mayor. Entonces lo corro y como vemos me da 1.25. Si yo le cambio aquí a 0, esto me tiene que seguir dando un 1 muy cercano a 1. 0.75, perfectísimo. Si yo le doy acá un 0, es decir, que las dos entradas sean 0, 0, acá me tiene que dar lo más cercano a 0 posible. Como vemos, 0.25. Perfecto, esta red está muy bien. Creo que me falta una combinación que es 1 y 1. 1 y 1. Por aquí le damos. Y 1.25. Como vemos, tenemos implementado ya realmente esta red neuronal. Y está funcionando de una manera muy buena.
Ahora, ¿cómo puedo utilizarla yo con Arduino? Por ejemplo, si yo tuviera un micrófono, pues, no voy a explicar ahorita eso. ¿Cómo lo puedo implementar con Arduino? Muy bien, nos vamos aquí a nuestra librería. Le vamos a buscar aquí el Support Package for Arduino. Esta es una librería que te tienes que descargar. Me voy a ir yo aquí directamente y me voy a ir, que van a ser entradas digitales las que voy a estar yo metiendo por el Arduino. Entonces simplemente es agarrar y quitar esto. Muy bien. Nos vamos por acá. Perfecto. Y aquí yo no hago más que configurar mis pines. 6, que es el que estoy utilizando yo. El pin 6 y el pin número 7. Acá abajo dice el sample time, que es el periodo de muestreo, por alguna forma, es decir, que lo va a hacer cada segundo. Este es el número que yo tengo acá. Es decir, que si yo aquí quisiera simular a 0.5 segundos, aquí yo tendría que venir y cambiarle, porque si no, no va a funcionar, porque esto está en tiempo discreto. Muy bien. Perfecto, ya tengo yo mi número 6 y 7 y lo está mandando a la red neuronal. Perfecto, ahora yo estoy conectando un Arduino Mega. ¿Cómo voy a configurarlo? Le doy aquí en Tools, me voy aquí en Run on Target y me voy a dar acá en Prepare to Run. Esperamos ahí a que salga. Le vamos a dar acá en Simulation Target. Simulation Target. Aquí está, en qué placa la quiero. Le voy a decir que es un Arduino Mega. Le voy a dar en aplicar. Y como vemos me dice que si quiero seleccionar el puerto de una manera automática o manual. Yo lo voy a dejar automática, le voy a dar en aplicar y le voy a dar en OK. Muy bien. Ahora tengo que configurar esto de forma externa porque quiero que esté corriendo de manera infinita para que ustedes puedan estar viendo los valores cómo están cambiando. Le voy a poner aquí infinito. Y bueno, vamos a proceder. Primeramente voy a pausar el video porque aquí yo no tengo encendidas las luces. Muy bien, yo ya prendí por aquí la luz, permítanme tantito. Perfecto. Algo que descuidé es que, por ejemplo, si yo ahorita lo corro, aquí me va a dar un error porque el formato de entrada que recibe esto es diferente al que estoy obteniendo del Arduino. Vamos a correrlo para ver si nos da este error. Si nos da así, sería perfecto. Como ven, aquí nos dio este error. Como vemos, este dice que no acepta del tipo booleano y este tipo de cosas. Esto se soluciona bastante fácil y también voy a poner dos displays para que ustedes puedan estar viendo los valores que estoy obteniendo con el Arduino en tiempo real y vean cómo funciona esto. Como vemos aquí, por acá le voy a poner conversión. Como vemos aquí está el data type conversion. Y ya lo pongo por aquí. Perfectísimo. Entonces, en este display vamos a estar viendo lo que lee el pin número 6, en este pin lo que está leyendo en el pin número 7 y acá al final vamos a ver lo que tiene la red neuronal. Como vemos, por ejemplo, vamos a correr esto ahorita, está en external, infinito, todo correcto. Vamos a ver. Como vemos acá abajo, está cargando, sigue cargando. Esperamos. Recuerden que MATLAB es el que va a hacer todo el procesamiento y realmente estamos utilizando el Arduino básicamente como una DAC, como una tarjeta de adquisición de datos, porque MATLAB es el que se encarga de hacer todo el procesamiento de esto. Como vemos, aquí estamos leyendo, en este caso estamos leyendo 0 y 1 y obtenemos resultado 0,75. Muy bien, debemos de haber obtenido 1, pero recordamos que es debido a la cantidad de muestras y a los entrenamientos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en 1,1. Perfecto, 1, 1, 1 con 25. Vamos a colocar los dos en 0. Recuerden que cuando yo saco un pin directamente del Arduino, este queda flotando. Entonces yo les voy a decir exactamente cuando ya tengo los dos conectados a tierra. Que ya tengo conectado uno a tierra. Ya cambió ya muy bien. Y vamos a conectar el otro a tierra. Como vemos ya tenemos 0 y 0. ¿Dónde está? Permítanme un momento. Tengo conectado, como no lo conecté en protobar.
Ahí está. Y ahora sí, 0 y 0, 0,25. Entonces, como vemos, es realmente muy fácil implementar una red neuronal y cómo pasarla ya directamente a algo como un microcontrolador como es el Arduino. Me voy a parar yo aquí y directamente yo ya podría estar tomando acciones dependiendo de lo que es esta red neuronal. Te voy a dar unos ejemplos de lo que es un poco de lo que yo he hecho con redes neuronales y en lo que estoy trabajando también. Vamos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un código de una red neuronal. Vamos a correrlo. Eh, como vemos, nosotros, el objetivo de esta red neuronal es reconstruir este cono a partir de los valores x, y, z que le da toda esta figura. Y el cono que nosotros reconstruimos con nuestra red neuronal es este. Como vemos, es pobre en realidad a la resolución que tiene este, pero bueno, se asemeja bastante bien. Esta es una de las cosas que hicimos por ahí. Otra de las cosas en las cuales yo he estado haciendo es, por ejemplo, es la estimación paramétrica de parámetros magnéticos. Por ejemplo, en el sistema de levitación magnético, que es en lo que yo he estado trabajando en mi tesis de maestría. Y este es un poquito de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí tengo las corrientes, tengo las posiciones, tengo las salidas deseadas. Y como ves, es en realidad el mismo código lo que está haciendo y se simula de la misma manera. Simula de la misma manera. Yo aparte estoy haciendo acciones de control y otro tipo de cosas. Esto es con lo que empecé. Y aquí hay algo que yo te decía también que se podría aplicar a la biomédica. Por ejemplo, aquí lo voy a explicar de una manera bastante tranquila. Por ejemplo, nosotros conocemos las señales de MG, las cuales son bastante ruidosas y estas cambian de acuerdo. Son bastante similares a las personas, pero van cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una red neuronal si yo tuviera, por ejemplo, una señal senoidal, la cual está variando por muy poquito, y una señal cosenoidal, la cual está variando también por una proporción muy pequeña? Vamos a verlo cómo se verían estas señales aquí graficadas. Y como vemos, aquí yo corrí todo el código. Vamos a aplicar primero esto. Por este lado tenemos nuestra señal coseno. Aquí la vemos y tenemos nuestras tres señales, las cuales varían por muy poco. Y acá tenemos nuestra señal senoidal, las cuales también están variando por muy poco. Estas señales que yo estoy aquí teniendo, las voy a pasar a una red neuronal. Y quiero que me dé un 1 y un -1 cuando te detecte una señal seno y una señal coseno. Es decir, que me las clasifique. Como vemos, en realidad el código es exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué valores me da al final si yo la corro. Como vemos, aquí lo estoy corriendo. Esto ya no me interesa. Estoy haciendo todo aquí. Ahorita vamos a ver un poco aquí de la cantidad que, que es comparada con la red que nosotros hicimos, que era una OR. Y como vemos, bastante bien. Por ejemplo, para estas tres me da casi un 1, que es lo que yo quiero, y para estas me da un -1, que es lo que yo quiero, que es lo que yo quise aquí. Entonces, si esto yo lo aplicara a un sistema biomédico, como lo es, por ejemplo, en las prótesis, yo podría hacer clasificaciones de los movimientos que quiere realizar la persona y por medio de los sensores poder obtener estos valores. Sé que es bastante complicado también, hay que hacer procesamiento de la señal que tenemos, hay gente que utiliza wavelets y otro tipo de cosas, pero aquí yo te quiero dar una percepción de las cosas en que se puede aplicar. Ya te di ahí algunas aplicaciones, un poco de lo que yo he hecho. eh, y bueno, como ves, en realidad es bastante sencillo poder aplicarlas. También directamente de aquí de MATLAB podemos extraer los pesos y pasarlos al Arduino y olvidarnos de MATLAB, simplemente poder utilizarlo para la para el entrenamiento y todo este tipo de cosas. Pero bueno, eso será rollo para otro video. Espero no haberme alargado, espero ir a ver directamente al grano, que es lo que yo creo que así debe de ser en las cosas. No te olvides de visitar nuestra página. Recuerda que también vendemos cosas de Arduino y todo este tipo de cosas. Te lo dejo en la descripción. Te invito a que te suscribas. Eh, Activa la campanita. Estamos muy activos nuevamente. Tenemos bastantes proyectos que queremos sacar, pero como he dicho, una disculpa. Estoy trabajando también en maestría. Estoy haciendo mi tesis.
entonces pues no puedo estar con todo a la vez, ¿no? Bueno, sin más, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, si me fui muy rápido o cualquier cosa, pues déjame un mensajito. Nos vemos.